Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy estamos finalizando el segundo curso de Educación Médica Continua. Importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a permitir que nuestra conferencia sea aún de mejor calidad. Tomen en cuenta que el Internet que cada uno disponga es el que favorecerá la conexión. Trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a las conferencias. Si usted se conectó desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker de la noche, mismas que se contestarán finalizadas las charlas. Recordarles, como les decía, que estamos finalizando el segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Enseguida vamos a comenzar con el módulo de hoy, la conferencia de hoy, módulo Corazón y Diabetes. Le doy la bienvenida al doctor Ernesto Peña-Herrera, quien será el moderador de la noche. Adelante, doctor Peña-Herrera. Gracias. Creo que el doctor Peña-Herrera tuvo un pequeño problemita de conexión. Mientras tanto, recordar... Marlon puede hacer la presentación. Buenas noches, queridos amigos. Para mí es un gusto estar nuevamente en su segundo curso de Educación Médica Continua, en donde tenemos la agradable sorpresa y la agradable participación, y es un honor presentarlo al doctor Jofre Lara en esta última conferencia que vamos a tener, como es Corazón y Riñones, ¿por qué son susceptibles al daño en diabetes mellitus? Siempre agradeciendo la participación de todos ustedes y, como no, de la industria farmacéutica, en este caso, a Boehringer Ingelheim. Para continuar con esta presentación, voy a dar lectura del currículum del doctor Jofre Lara. El doctor es cardiólogo, graduado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fellow de la Unidad de Cuidados Coronarios en el Instituto de Corazón de Montreal, Canadá. Es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Juan Tan Camarengo de la ciudad de Guayaquil. Es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo del Guayas, past presidente del Colegio Panamericano de Endotelio y de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio. Profesor de posgrado de Cardiología de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Con este preámbulo le damos la palabra igualmente a Ernesto. Sus palabras de bienvenida, por favor, a este segundo curso de Educación Médica Continua. Ernesto, por favor. Buenas noches. Como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Guayas, saludamos la iniciativa que tiene el Núcleo de Pichincha en hacer este curso de Educación Médica Continua. Sobre todo que esta noche presentamos al doctor Jofre Lara. Hablar de la familia Lara en la cardiología nacional es realmente hablar de una institución. Jofre Lara y su padre han dejado sentado un legado muy importante que las futuras generaciones se van a aprovechar seguramente de los conocimientos impartidos por Jofre Lara Terán. Nosotros como Sociedad de Cardiología tenemos el gusto de tener una presidencia Jofre, que realmente no quiero extenderme más con las palabras. Jofre Lara sabe el aprecio que se le tiene en la cardiología nacional y estamos obviamente esperando su importantísima conferencia, que algunas de las diapositivas las he visto y puedo decirles que es una enseñanza continua.
Así que, sin más, Joffre, te damos la bienvenida. Adelante con tu conferencia cuando creas necesario. Bueno, en primer lugar deseo agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, tanto Núcleo de Pichincha como a Núcleo del Guayas, y a mi buen amigo Ernesto Peña-Herrera y a Marlon Aguirre por esta presentación. Realmente son palabras de mucho afecto. Miren, se me ha pedido hablar sobre un tema que realmente es muy interesante, es corazón y riñones. ¿Por qué son susceptibles al daño en diabetes? Este es un tema realmente importante. Vamos a hablar un poco de la miocardiopatía diabética y en la miocardiopatía diabética, que es una condición relacionada con la diabetes que es independiente de la enfermedad cardiovascular relacionada con aterosclerosis coronaria e independiente de la enfermedad cardiovascular relacionada con hipertensión arterial, que son dos entidades que muy frecuentemente se asocian a diabetes. Pero vamos a hablar un tanto de los mecanismos fisiopatológicos porque conociéndolos vamos a entender una serie de modulaciones que podemos hacer con medicación actual. ¿Cuáles son los elementos claves que promueven los mecanismos de daño en miocardiopatía diabética? Son fundamentalmente la resistencia a la insulina y la hiperglicemia. La hiperglicemia aumenta los productos avanzados de la glicación no enzimática. ¿Qué quiere decir esto? Que la hiperglicemia va a glicar una serie de estructuras proteicas, lipídicas, de ácidos desoxirribonucleicos que van a producir alteraciones estructurales. La glicación del colágeno va a hacer que este colágeno sea rígido y nos va a explicar los fenómenos de disfunción diastólica. La resistencia a la insulina hace que la utilización de la glucosa se vea comprometida porque no hay suficientes GLUT4 que sirvan de transportadores de glucosa hacia el interior de la célula. Y entonces el corazón va a utilizar una vía alterna, que es la de los ácidos grasos libres, para utilizarlos como un sustrato metabólico para obtener energía. Pero como hay alteraciones en la bioenergética mitocondrial, no se pueden metabolizar adecuadamente estos lípidos y se acumulan los productos intermediarios como las ceramidas y esto va a provocar lipotoxicidad cardíaca. Adicionalmente, la resistencia a la insulina va a promover activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a promover disfunción endotelial. Y todo esto termina en inflamación. La inflamación está puesta aquí en rojo porque la inflamación probablemente sea el tronco común que todos estos mecanismos usan para llevar a la hipertrofia, fibrosis y muerte. Aquí van a ver que la activación del RAS produce un desacoplamiento en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, lo cual va a hacer que se produzcan dos fenómenos. El uno, una disminución en la producción de ATP y un aumento en los radicales libres de oxígeno. Todo esto, a través de la inflamación, va a activar una serie de fenómenos de señalizaciones intracelulares que van a llevar a la hipertrofia cardíaca, fibrosis y muerte. Y esto nos explica por qué el miocardio del paciente diabético es tan susceptible a disfunción diastólica y a falla cardíaca. Esto es una pincelada muy rápida. Y aquí he querido un poco
resaltar el fenómeno del metabolismo alterado de los ácidos grasos y de la glucosa. Aquí, disminuida la captación de glucosa, aumentada la captación de ácidos grasos, aumentada la oxidación de los ácidos grasos, lipotoxicidad, apoptosis de los miocitos y disfunción contráctil. Estos mecanismos se presentan, pero no son los únicos. Y yo quiero ustedes aquí observen esta alterada señalización de la insulina, fundamental, que como les decía, promueve disfunción mitocondrial, disminución de la producción de ATP, disminución de la energía disponible para el miocardio, lipotoxicidad, aumento de la utilización de los ácidos grasos, alteración en el manejo del calcio intracelular por alteraciones en la homeostasis del calcio, modificando las funciones del retículo sarcoplásmico, activando el sistema renina-angiotensina, promoviendo fibrosis a través de los productos avanzados de glicación, estrés oxidativo, inflamación, apoptosis. Le dedicaremos un poco de tiempo a la autofagia, que es un aspecto muy importante. Los corazones de los diabéticos tienen disminuida su capacidad autofágica y vamos a ver en los momentos siguientes cómo esta disminuida autofagia va a contribuir a este proceso que es la cardiomiopatía diabética. Adicionalmente, cuando tenemos hiperglicemia, se va a coexpresar a nivel del corazón el intercambiador sodio-hidrogenio, ¿ya? Y este aumento en la expresión del intercambiador sodio-hidrogenio hace que salga hidrógeno del interior del miocito y entre sodio, ¿ya? Y este sodio posteriormente va a ser intercambiado con el calcio, de manera que en los corazones diabéticos, por la sobreexpresión de este intercambiador, va a haber un aumento de sodio y sobre todo un aumento del calcio. El aumento del calcio intracelular va a promover alteraciones mitocondriales y alteraciones en la sarcómera, haciendo un miocardio mucho más rígido. ¿Y qué pasa cuando yo uso inhibidores de SGLT2? Quiero dejar claro que los SGLT2 no están presentes en el miocardio. Lo que sucede es que en condiciones de hiperglicemia, el intercambiador sodio-hidrogenión está expresado. Y los inhibidores de SGLT2 lo que hacen es disminuir esta sobreexpresión, con lo cual las concentraciones de sodio y las concentraciones de calcio disminuyen, lo cual hace que toda la homeostasis intracelular del miocito se modifique favorablemente para que haya una mejor función diastólica y un mejor proceso de deslizamiento entre los miofilamentos de actina y miocina. Entonces vamos viendo cómo se modifican estos mecanismos, pero a la vez los podemos modular favorablemente con estos medicamentos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos un inhibidor de SGLT2? El inhibidor de SGLT2 lo que va a hacer es bloquear a ese cotransportador sodio-glucosa. Y vamos a ver que hay fenómenos eminentemente hemodinámicos como la natriuresis, la diuresis, que van a promover disminución de la presión sistólica con caída de hasta 4 milímetros de mercurio de presión sistólica, disminución de la rigidez y disminución del volumen plasmático. Todos efectos hemodinámicos favorables sobre el corazón y que se presentan muy tempranamente, como veremos en los estudios. Pero adicionalmente, esta glucosuria va a disminuir la hiperglicemia, va a disminuir la toxicidad sobre la célula beta de la glucosa
Y muy interesantemente, disminuye la resistencia a la insulina y aumenta la producción de glucagón. Los inhibidores de SGLT2 reducen la secreción de insulina, aumentan la secreción de glucagón, y esto lo que va a promover es una cetonemia leve. Va a haber aumento de cuerpos cetónicos como el ácido beta hidroxibutírico, que veremos en unos momentos cómo mejora la eficiencia metabólica del corazón. Adicionalmente, esa inhibición de los receptores de SGLT2 en el riñón hace que el consumo de oxígeno renal disminuya. Y al disminuir el consumo de oxígeno renal, disminuye el estrés hipóxico. Y al disminuir el estrés hipóxico, hay una disminución del tono aferente renal hacia el sistema nervioso central. Decía que al mejorar la resistencia a la insulina, mejora la hiperinsulinemia, disminuye la hiperleptinemia, con lo cual también disminuye la estimulación simpática proveniente del sistema nervioso central. Y como consecuencia de esto, los inhibidores de SGLT2 van a disminuir, van a hacer que el flujo simpático proveniente del sistema nervioso central a los riñones disminuya, con lo que se corrige la retención de líquidos, disminuye la actividad de neprelicina, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina renal, con lo cual van a aumentar los péptidos natriuréticos, disminuye la reactividad vascular y mejora la distensibilidad. Y esta disminución del tono simpático central hace que disminuya el flujo simpático hacia el corazón, con lo cual disminuye la sobrecarga de volumen, el estrés de pared y disminuye la fibrosis. Entonces vemos como algo que empieza en un lugar renal termina teniendo un efecto antiadrenérgico sistémico que influye favorablemente en la fisiología cardíaca, vascular y renal. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva tienen expansión del volumen extracelular. Y aquí tienen no solamente el intravascular, sino también el intersticial. Los inhibidores de SGLT2 son capaces, ustedes lo pueden ver, de reducir fundamentalmente el volumen intersticial. Reducen el volumen intravascular, pero en el mediano y largo plazo disminuyen el volumen intersticial, más que el volumen intravascular, lo cual los diferencia significativamente de los diuréticos de ASA, en donde la reducción es fundamentalmente del volumen intravascular. ¿Por qué esto es importante? Porque es una forma de evitar la activación neuromoral de la disminución del volumen intravascular. Y habíamos hablado de los efectos metabólicos positivos, en este caso de la empaglifosina en la insuficiencia cardíaca. Aquí habíamos visto, y quiero que por favor me acompañen con el puntero, que al bloquear al cotransportador y glucosuria, disminuye la producción de insulina, aumenta el glucagón, y esto hace que en los tejidos periféricos haya una lipólisis. Estos ácidos grasos libres al ir al hígado son transformados en cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos lo que van a hacer es que van a ser más sustrato metabólico más eficiente para el miocardio. Va a haber una mayor producción de ATP con un menor consumo miocárdico de oxígeno. Esta es una de las razones por las cuales hay beneficio miocárdico a nivel metabólico. Aquí tienen a un corazón diabético hiperglicémico antes de la utilización de un inhibidor de SGLT2, en donde, como habíamos visto, la oxidación de las grasas está aumentada, la oxidación de glucosa disminuida, la relación entre la producción de energía, fosfato de creatina y consumo de oxígeno está disminuido, y la eficacia de trabajo del corazón
disminuido, lo cual provoca reducción de la contractilidad. Con los inhibidores de SGLT2, todo este peso cambia. Miren como ahora el sustrato metabólico más importante es el ácido beta-hidroxibutírico, lo cual va a aumentar la relación entre fosfato de creatina y consumo de oxígeno, aumentando la eficacia del trabajo del corazón, mejorando la contractilidad, y esto hace que la progresión y la incidencia de falla cardíaca disminuya. ¿Qué evidencias experimentales tenemos? El doctor Badimon y el doctor Fuster, en modelos experimentales de cerdos, ¿qué hicieron? A los cerdos le hicieron un infarto experimental, le ligaron la descendente anterior, a un grupo le dieron empaglifosina, a otros control, lo siguieron a 2 meses, lo sacrificaron y vieron los resultados. ¿Y qué se puede observar? Que el volumen diastólico final de los animales que recibieron empaglifosina fue más bajo, el volumen sistólico terminal fue más bajo, la masa ventricular izquierda fue más baja, ¿ya? Y cuando ustedes ven el índice de esfericidad, que es un parámetro de remodelación del ventrículo izquierdo, fue menor. Y cuando nosotros vemos parámetros hemodinámicos como fracción de eyección, los animales asignados a empaglifosina tuvieron mejor fracción de eyección, mejor reserva contráctil, y los parámetros más sensibles de función ventricular, como el strain longitudinal, fueron mejores. Y cuando vemos la activación neuromoral con empaglifosina fue menor. Cuando vemos los niveles de BNP fueron menores, los niveles de troponina, que es un marcador de injuria miocárdica, fueron menores, y los niveles de ST2, que es un biomarcador que nos habla de fibrosis, fueron menores. Y cuando nosotros vemos los sustratos metabólicos, yo quiero que ustedes observen aquí los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos como sustrato metabólico para la producción de energía del corazón aumentaron, con lo cual se logró una mayor eficacia mecánica del corazón a través de esta modulación del sustrato metabólico. Esto me parece muy importante enfatizar. Hay modelos experimentales que lo explican como este. Con respecto a la grasa visceral, que es muy importante, los inhibidores de SGLT2, las estatinas, la metformina, son capaces de disminuir la acumulación de tejido adiposo epicárdico. Y esto es muy importante porque el tejido adiposo aumentado es un tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo blanco produce citoquinas proinflamatorias y transformación de células mesenquimatosas en fibroblastos, con lo cual va a haber inflamación, rarefacción microvascular y fibrosis del miocardio. Fíjense cómo al disminuir la grasa adiposa visceral, estos medicamentos son capaces de influir favorablemente en estos fenómenos de inflamación y de fibrosis. Y cuando queremos ponerlo en gráfico en conjunto, vemos los beneficios de los inhibidores SGLT2. Beneficios hemodinámicos, dichos, baja la presión, mejora los parámetros metabólicos de hemoglobina glicosilada, aumenta la formación de cuerpos cetónicos, con lo cual mejora la bioenergética del corazón. Adicionalmente, y esto vamos a hablar en un momento de lo que pasa en el riñón, y va a haber natriuresis, diuresis, con lo cual disminuye la sobrecarga de volumen del corazón, haciendo que el corazón trabaje en forma más eficiente. Aquí he querido señalar 3 aspectos de los mecanismos beneficiosos sobre el corazón. Disminuyen los inhibidores de SGLT2 la actividad del sistema nervioso simpático, disminuye la inflamación y el estrés oxidativo, reducen peso y, muy importantemente, reducen la grasa visceral.
Vamos a hablar ahora del riñón. Y volvemos a lo mismo, hay factores, los productos avanzados de la glicación, factores de crecimiento, y vamos a hablar un poco de las modificaciones hemodinámicas intrarrenales. Todo esto lleva a hiperfiltración glomerular como resultado de la hipertensión glomerular, lo cual va a alterar la composición glomerular, promover hipertrofia renal, albuminuria que promueve una inflamación túbulo-intersticial y glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial. Estos mecanismos son los que promueven daño. Aquí tienen un esquema de un riñón normal y miren acá, los podocitos pierden sus pies, la membrana basal se engruesa, se produce una expansión de la matriz mesangial con un aumento de las células del mesangio. Esto es lo que promueve o la estructura alterada de la diabetes. Y vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y cómo los inhibidores SGLT2 ejercen sus efectos nefroprotectores. Cuando yo tengo hiperglicemia por la diabetes, ¿qué va a suceder? Se van a sobreexpresar en el túbulo contorneado proximal los cotransportadores de sodio-glucosa, entiéndase, los SGLT2. ¿Y qué va a suceder? Que va a aumentar la reabsorción de sodio y de glucosa, de manera que la cantidad de sodio que llega a la mácula densa va a ser menor. ¿Y esto cómo es censado por el riñón? Es censado como que existe poco volumen intravascular efectivo. ¿Y cuál va a ser la señal? Dilatación de la arteriola aferente, por un lado. Y por otro lado, la disminución del sodio a nivel de la mácula densa va a hacer que se active el sistema renina-angiotensina, con lo cual se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente. La tormenta perfecta, dilatación de la aferente, constricción del eferente, conclusión, hipertensión glomerular y daño glomerular. Si yo inhibo los receptores de SGLT2, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que va a haber mayor concentración de sodio en la mácula densa. Y al haber una mayor concentración de sodio en la mácula densa, el riñón sensa como que el volumen intravascular está disminuido. Y automáticamente, ¿qué va a hacer? La inhibición del SGLT2 por ese mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular va a hacer que se contraiga la arteriola aferente y al aumentar el sodio en la mácula densa se inhibe la activación del sistema renina-angiotensina, con lo cual ya no se produce vasoconstricción de la arteriola eferente. Excelentes resultados, porque esto se va a traducir en una disminución de la presión intraglomerular y una disminución del daño del glomérulo. Miren lo interesante y los mecanismos por los cuales actúan los inhibidores de SGLT2 en el riñón. Y aquí se los pongo el otro aspecto, que es que en los diabéticos, como les decía, la reabsorción de sodio y glucosa está aumentada y está aumentada la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Y esto qué va a ocasionar? Un alto consumo de ATP, lo cual va a promover un estrés hipóxico. Y cuando hay un estrés hipóxico, estas células azules aquí, que son los fibroblastos y que son los que producen eritropoyetina, van a exponerse a los efectos de las citoquinas proinflamatorias promovidos por el estrés hipóxico, van a transformar los fibroblastos en miofibroblastos que producen colágena y que ya no producen eritropoyetina. Cuando yo doy un inhibidor de SGLT2, disminuyo la reabsorción de glucosa y sodio, disminuyo el consumo alto de ATP, disminuyo el estrés hipóxico y otra vez hago que los fibroblastos aumenten su número
ya no hay citoquinas proinflamatorias, producen eritropoyetina y disminuye la producción de colágeno. Miren ustedes por qué razón algunos autores dicen que los inhibidores de SGLT2 son para el riñón lo que los beta bloqueadores son para el corazón. Disminuyen significativamente el consumo de oxígeno renal. Y aquí lo tienen expresado. En diabetes, las células del túbulo proximal están sobrecargadas por esa reabsorción de sodio y glucosa con gasto energético. Y cuando se da un inhibidor de SGLT2, se disminuye esa carga excesiva, se alivia esa carga, de manera que el daño túbulo intersticial se recupera la producción de eritropoyetina y mejora el hematocrito. Hay quienes dicen que la mejoría de la función renal es por mejoría del hematocrito. Podría ser, pero el aumento del hematocrito lo que nos está hablando es de una reducción del estrés hipóxico renal con una mejoría en la transformación hacia fibroblastos y mayor producción de eritropoyetina. Miren ustedes toda esta complejidad. Hemos hablado del feedback tubuloglomerular, de la corrección de la hiperfiltración renal, de la disminución del tono simpático, de la disminución del consumo renal de oxígeno, de la mejoría de la producción de eritropoyetina, de la mejoría de la inflamación, de la disminución del RAS, de la cetosis leve y de la mejoría en el consumo de oxígeno. Miren, no puedo por razones de tiempo entrar en detalles, pero miren todos los mecanismos que interfieren o que intervienen en estos procesos importantes de protección. Y yo les había hablado que íbamos a decir unas palabras sobre la autofagia. Esto es en riñón y también en corazón. En los pacientes diabéticos hay una supresión de la señalización de la proteína quinasa activada por AMP cíclico y de la SIRT1. Esto altera la autofagia, tanto renal como cardíaca. ¿Y qué es la autofagia? Es la capacidad de las células de deshacerse, son como los limpiadores de todas esas organelas que se van alterando negativamente dentro de la célula. Las van limpiando, con lo cual disminuye el estrés oxidativo y disminuye la injuria hacia los podocitos perdón, aquí ustedes van a ver lo que pasa cuando la diabetes suprime la autofagia, aumenta el estrés oxidativo, se injurian los podocitos, las células del mesangio y la inflamación. Y aquí está con la intervención de los inhibidores de SGLT2. Activan la proteína quinasa activada por AMP cíclico y la vía de la SIRT1, con lo cual aumenta el flujo autofágico, se liberan de las mitocondrias que están alteradas, disminuye el estrés oxidativo y disminuye la injuria podocítica. Este es otro mecanismo de protección cardiovascular. Muy bien, con todo esto vamos a ver ya en los estudios clínicos qué tenemos. El primer estudio fue el EMPA-RED, en donde se utilizó empaglifosina en pacientes para ver si mejoraba los desenlaces de mortalidad y morbilidad cardiovascular en diabéticos tipo 2. Estos eran los estudios que la FDA pedía a las nuevas drogas de seguridad cardiovascular. Y todos esperábamos que hubiera no inferioridad. ¿Quiénes entraron al EMPA-RED? Todos con enfermedad cardiovascular establecida, se excluyeron los que tenían tasa de filtración de menos de 30. Y miren, oh sorpresa, esto revolucionó al mundo científico y de los desenlaces primarios hubo una reducción del 14% en el grupo asignado a empaglifosina, dado fundamentalmente por reducción de muerte cardiovascular, no tanto por reducción de los MACE, muerte por cualquier causa del 32% y reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca del 34%. Nunca antes se había encontrado en un estudio de drogas hipoglicemiantes un impacto de esta envergadura
en beneficio cardiovascular. Pero empiezan a aparecer otros estudios, empieza a aparecer el DECLARE, que es dapaglifosina en pacientes diabéticos para ver los desenlaces cardiovasculares. Hay diferencias importantes porque en el DECLARE el 60% de los pacientes están en prevención primaria, a diferencia del EMPA-RED, en donde todos estaban en prevención secundaria. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Cuando se ve el desenlace compuesto de muerte cardiovascular o hospitalizaciones por falla cardíaca, hay un 17% de reducción en estos eventos. Y miren lo interesante, y se empieza a observar, y es repetitivo, y se ve siempre, que los desenlaces renales se benefician sustancialmente con los inhibidores de SGLT2. Más de 40% de disminución en la tasa de filtración, enfermedad renal terminal o muerte, todo mejora en el brazo con dapaglifosina. Y hospitalizaciones por falla cardíaca también. De manera que esto amplía el panorama del EMPA-RED, porque ya no solamente son pacientes diabéticos en prevención secundaria, sino que ahora también se observa estos resultados en prevención primaria. Y vamos a ver un poco de lo que hasta ese momento se había visto con la preservación de la función renal. Cuando se hace un metaanálisis de los estudios, ya vamos a hablar un poco del CREDENCE, DECLARE, CANVAS, se ve que en todos ellos cuando se hace un metaanálisis de todos ellos, los desenlaces renales mejoran en un 33%. Y miren, me voy a referir un poco al CREDENCE. ¿Por qué? Porque es el primer estudio en donde todos los pacientes tenían un cociente albúmina-creatinina de más de 300 miligramos por gramo y en donde el 30% de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular de menos de 45. ¿Y qué se observa? Que los desenlaces renales de duplicación de creatinina, llegada a enfermedad renal terminal o muerte cardiovascular y renal se redujeron en un 30%. Pero no solamente eso, hospitalizaciones por falla cardíaca se redujeron en un 39% y mortalidad cardiovascular tuvo una tendencia muy significativa a reducirse, llegó al punto de la unidad, pero hubo una reducción del 22%. Grandes resultados en riñón y en corazón. Muy bien. Se evolucionó más en los estudios y en septiembre del 2019 se presenta en París los resultados del DAPA Heart Failure. Y entonces dijeron, muy bien, vamos a ver qué efecto tiene este inhibidor de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca. Ninguno de los estudios previos era en pacientes con falla cardíaca, pero con fracción de eyección reducida. Esto es muy importante. Los criterios de inclusión ya era fracción de eyección de menos de 40%, NT-proBNP alto, se excluían tasas de filtraciones de menos de 30 y los desenlaces primarios de empeoramiento de falla cardíaca o muerte cardiovascular. ¿Ya? Esto era muy importante. Y si nosotros vemos el otro criterio, los pacientes tenían 31% de fracción de eyección y NT-proBNP alto. A donde yo quiero resaltar este punto es que solo el 42% de los pacientes tenían diagnóstico de diabetes. Es decir, la mayoría de los pacientes que entraron al DAPA Heart Failure no tenían diabetes. Y veamos que estaban muy bien tratados, solo el 11% estaba con el ARNI, ¿ya? Cuando ustedes ven empeoramiento de falla cardíaca, que es uno de los dos puntos de desenlace, hay una reducción del 30% en el brazo asignado a dapaglifosina. 30% de reducción. Cuando vemos muerte cardiovascular, hay una reducción del 18% de riesgo relativo estadísticamente significativo. 18%.
Lo interesante es que los resultados beneficiosos se observan en diabéticos y en no diabéticos. Ese es un punto muy interesante. En pacientes con menos o con más de 60 mililitros minuto de depuración renal. Y se concluye en el estudio DAPA Heart Failure que la dapaglifosina reduce el riesgo de empeoramiento de falla cardíaca, muerte cardiovascular y mejoría de síntomas en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando se lo agrega a la terapia estándar, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que la dapaglifosina, los beneficios de dapaglifosina se observan en pacientes diabéticos y no diabéticos, y que la dapaglifosina fue bien tolerada y que ofrece una nueva horizonte en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En la última septiembre de 2020 de la era pandémica, se presenta online los resultados de el EMPA-REDUCE, EMPEROR-REDUCE. El EMPEROR-REDUCE es comparar empaglifosina versus placebo, entendiéndose por placebo tratamiento estándar en desenlaces cardiovasculares y desenlaces renales como objetivos secundarios en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Miren, 27% de fracción de eyección versus DAPA 31. Tasa de filtración glomerular 61, aceptablemente conservada, aunque menor que la depuración renal del DAPA Heart Failure. Y esto sí es interesante. El doble de los pacientes estaban utilizando ARNIS en comparación con la utilización de ARNIS en el DAPA Heart Failure. ¿Y qué tenemos? Estas son las curvas de Kaplan-Meier. El brazo asignado a placebo tuvo la combinación de desenlaces de muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca 40% más alto que en el DAPA Heart Failure. Pero cuando vemos qué sucede en el brazo asignado a empaglifosina, se observa que este desenlace compuesto hay una reducción de riesgo relativo del 25%, que es estadísticamente significativo. Y cuando se analiza esto, aquí está el 25%, y los componentes del endpoint primario, hospitalizaciones por falla cardíaca, reducción del 31% y muerte cardiovascular, reducción del 8%, este último desenlace no alcanzó significación estadística en el EMPEROR-REDUCE. Y cuando se ve esta última presentación de octubre del 2020, aquí se ve en el brazo asignado a empaglifosina del EMPEROR-REDUCE en azul y en rojo el placebo. Y ustedes ven la clase funcional, cómo hay una significativa y rápida separación en clases funcionales en los pacientes asignados a empaglifosina y en los pacientes asignados a placebo. Y aquí está lo que les decía de la reducción de mortalidad cardiovascular en el EMPEROR en comparación con el DAPA Heart Failure. En lo que tiene que ver con objetivos secundarios, los pacientes asignados a empaglifosina tuvieron menor reducción de la tasa de filtración glomerular por año. 1.73 mililitros minuto menos de declinación de la tasa de filtración glomerular por año que el grupo placebo. Y cuando se ven los eventos de diálisis, progresión a enfermedad renal terminal, que hay una reducción de riesgo relativo del 50%, aunque esto es un desenlace secundario exploratorio en los asignados a empaglifosina. Y lo que tiene que ver con seguridad, son muy seguros porque no hay cambios importantes en presión, volemia, glicemia, cetoacidosis. Y esto hace que vayan cambiando las cosas. Miren,
En este grupo de pacientes teórico que no existe prevención primaria de diabéticos sin factores de riesgo, estos pacientes no existen. Aquí ustedes pueden poner todas estas drogas y hay evidencia. Pero a medida que nos vamos acercando a enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o múltiples factores de riesgo, vemos que las evidencias ya son para metformina, para inhibidores de SGLT2 y para análogos de GLP-1. Por esa razón, las últimas guías europeas de falla cardíaca ponen a los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina para reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca como recomendación 1A. Y cuando vemos la última posición de los europeos, dicen que la dapaglifosina o empaglifosina se recomiendan para reducir el riesgo combinado de hospitalizaciones por falla cardíaca, muerte cardiovascular en pacientes sintomáticos con falla cardíaca, fracción de eyección reducida, que ya están recibiendo la terapia médica orientada por las guías sin importar la presencia o ausencia de diabetes mellitus tipo 2. Y ya para ir finalizando, voy a presentarles rápidamente los resultados del estudio DAPA-CKD, que ya es en pacientes con enfermedad renal establecida, en pacientes diabéticos o no diabéticos con tasa de filtración que va entre 25 a 75, fueron asignados a dapaglifosina 10 miligramos o placebo. Y el objetivo o desenlace primario fue el endpoint compuesto renal de más de disminución, del 50% de disminución en la tasa de filtración, llegada a enfermedad renal terminal o muerte cardiovascular y renal. Miren, el 68% de los pacientes eran diabéticos, la tasa de filtración glomerular en promedio era de 42, aquí 43, y la relación albúmina-creatinina urinaria altísima, 965, con una muy buena utilización de bloqueadores del RAS. ¿Y cuáles fueron los resultados? Desenlace primario, más de 50% de disminución de la tasa de filtración, enfermedad renal terminal o muerte renal, el 39% de reducción de riesgo relativo con dapaglifosina. Cuando vemos los desenlaces secundarios en donde se ve muerte renal, vemos que hay casi un 34% de reducción de riesgo relativo en el brazo asignado a dapaglifosina. Diálisis, trasplante renal y muerte, hay una reducción casi de un 44% de reducción de riesgo relativo. Y aquí lo pueden observar, que estos beneficios se observan tanto en pacientes con diabetes como sin diabetes, en los que tienen una relación albúmina-creatinina urinaria de menos de 1000 miligramos por gramo o de más de 1000 miligramos por gramo, o con tasas de filtración glomerular de menos de 45 o de más de 45. Esto cambia la perspectiva de los nefrólogos y de la medicina en el manejo de la falla renal en diabetes. Y desenlaces secundarios, otra vez, muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca, reducción de un 29% en el brazo asignado de dapaglifosina, estadísticamente significativo. Mortalidad por todas las causas, reducción del 31% en el brazo asignado a placebo. Y se concluye que en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes mellitus, dapaglifosina comparada con placebo reduce el riesgo de insuficiencia renal, el riesgo de muerte por causas cardiovasculares u hospitalizaciones por falla cardíaca, prolonga la sobrevida, fue bien tolerado y con un perfil de seguridad favorable. ¿Y qué tenemos en el horizonte? En el horizonte tenemos este objetivo que hasta ahora ha sido muy esquivo, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
¿Qué estudios están corriendo? El Emperor Preserve y el Delivery. Este con empaglifosina, el Delivery con dapaglifosina. Y está también corriendo el Empakidney. Vamos a ver estos resultados y veremos cómo se sigue ampliando los beneficios. Conclusión. La falla cardíaca y la falla renal se presentan en los diabéticos y los inhibidores de SGLT2 modifican sustancialmente, reduciendo la progresión a falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, progresión a falla renal, y en los estudios que les he enseñado, estos resultados se pueden observar tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Concluiríamos que es un grupo, los inhibidores de SGLT2, que tienen un beneficio cardiovascular, vascular y renal que va más allá de sus efectos de reducción de la hemoglobina glicosilada y que representan un gran adelanto en la medicina cardiovascular, en el mundo de la diabetes, de la falla cardíaca y de la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias por su atención. Bien, Joffrey, muchas gracias por la presentación. Quiero informarte, Joffrey, que más de 480 médicos han estado escuchando tu disertación y bueno, pues seguramente algunas dudas quedarán porque el tiempo es corto para hablar de tantos efectos cardiovasculares, renales y todo lo que tiene que ver con la protección cardiovascular de los inhibidores SGLT2 y de la diabetes en general. Así que yo lo que hago es aplaudir la idea que tiene la Sociedad de Cardiología Núcleo de Pichincha en haber hecho este curso cardiovascular y hacer este módulo de diabetes que realmente, Joffrey, te has lucido, y permíteme felicitarte nuevamente por la brillantez de la presentación. Mira, Joffrey, estos medicamentos bajan aproximadamente 1,5 la hemoglobina glicosilada. En definitiva, desde el punto de vista clínico, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre este grupo de medicamentos, esta clase de medicamentos antidiabéticos, que ya es un atraso realmente decir antidiabéticos, debemos decirles medicamentos de protección cardiovascular, con los inhibidores DPP4? Mira Ernesto, la diabetes ha ido cambiando del concepto glucocéntrico al concepto de protección vascular, sin olvidarnos de que la glucosa es importante. Tampoco hay que ser glucoperiférico, como dice Miguel, pero es que cuando tú ves la capacidad que tienen los inhibidores de DPP4 de reducir la hemoglobina glicosilada, tú podrás decir, son buenos, reducen la hemoglobina glicosilada, la reducen bastante bien, pero todos los estudios de seguridad cardiovascular fueron neutros. Incluso saxagliptina aumentó falla cardíaca. De manera que yo siempre digo, si tu objetivo es exclusivamente bajar hemoglobina glicosilada, todos son iguales. Si tu objetivo es proteger tu corazón y tu riñón, los inhibidores de SGLT2 tienen una mucho mayor protección cardiovascular y renal que los inhibidores de DPP4. Lo que no quiere decir que no se usen, sino que si yo tengo un paciente de alto riesgo, estoy utilizando inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, y no logro mis metas individualizadas para ese paciente, yo puedo ir usando otros medicamentos como los inhibidores de DPP4, sulfonilurias, lo que tú quieras, pero sabiendo que voy a mejorar la hemoglobina glicosilada, pero que no hay evidencias de que vaya a reducir mortalidad cardiovascular, falla cardíaca o progresión de enfermedad renal. Muy bien, Joffrey, mira, hemos aprendido a través de los estudios de falla cardíaca con betabloqueantes, con inhibidores del sistema renina-angiotensina, que estos estudios se hicieron midiendo variables muy importantes como es la marcha 6 minutos, NT-proBNP, fracción de eyección
tiempo de caminata, ya habíamos dicho 6 minutos, tiempo de caminata en prueba ergométrica, en cinta. Ahora, estos parámetros no fueron medidos en los estudios de falla cardíaca nuevos. Se ha medido el NT-proBNP, obviamente, la fracción de eyección que se midió. ¿Cuál es el alcance del Emperor cuando nos dice que también se midió clase funcional de la New York Heart Association y qué valor nos da el medir? Porque hasta el momento a mí me parecían puntos oscuros hasta que escuchamos que tú nos dices, oye, también clase funcional. Y eso de allí sí cambia el paradigma de lo que es falla cardíaca. Mira, en falla cardíaca no solamente es importante mejorar la mortalidad, mejorar la calidad de vida es muy importante. De manera que si tú haces que un paciente en falla cardíaca, su clase funcional mejore con un inhibidor de SGLT2, en ese caso la empaglifosina, ese paciente va a ser más productivo, su vida útil, él se va a sentir mejor. No hablemos de la depresión y aterosclerosis. Hay muchos factores que tienen que ver con calidad de vida. Y tú y yo hemos encontrado muchos pacientes que nos dicen, doctor, a mí no me importa vivir más, a mí me importa vivir mejor. No, y de hecho, cuando recordamos todas las cifras que hay del estudio de Lloyd publicado en 2016, gran parte del gasto en fallo cardíaco tiene que ver con inhabilitación de trabajar o de generar recursos para los sistemas de salud, para los sistemas tributarios, y todo eso tiene que ver con ausentismo laboral, digamos, su calidad de vida francamente deteriorada. Yo creo una pregunta que hacen los pacientes habitualmente. Nos han enseñado, cuando estudiábamos medicina, que nosotros, el hecho de tener cuerpos cetónicos, especialmente la cetonuria, era un marcador de que estábamos en gravedad y que nosotros estábamos con deshidratación y que estábamos con cuerpos cetónicos y que teníamos a poco de llegar al coma cetoacidótico. Pacientes llegan con exámenes de orina que tienen cetonuria en orina. ¿Qué recomendación les damos a nuestros médicos que nos están escuchando sobre ese valor importante de cuerpos cetónicos en orina o en sangre? Mira, la cetonemia que producen los inhibidores de SGLT2 es una cetonemia leve en relación con la hiperglucagonemia que hay y con la lipólisis de los tejidos adiposos periféricos, aumento en ácidos grasos, etc. Eso tiene un efecto beneficioso en una cetosis leve. Ahora, si ese paciente está usando insulina y es un paciente que sufre una sobrecarga, una infección o algo, tenemos que estar atentos porque puede en algún momento en su descompensación llevarnos a pensar hay que suspender el medicamento, sobre todo en estos pacientes que con utilización de insulina y con algún proceso adicional se presentan con náuseas, vómitos, es decir, siempre hay que tener eso presente, pero no por eso, y tú miras en los estudios, que la cetoacidosis no se presentó clínicamente en el Emperor Reduce. Tú ves los resultados de seguridad, no hubieron casos significativamente más altos en el brazo de empaglifosina de cetoacidosis diabética que en el brazo asignado a placebo. Muy bien, mira, viendo tu presentación, cuando hablas del EMPA-REC, publicado en 2015, 2016, y después del DECLARE, uno ve que son estudios que son parecidos pero no son idénticos, ¿sí? Y a veces hacemos metaanálisis. ¿Cuáles son las principales diferencias, Joffre, en el ingreso de pacientes al estudio del EMPA-REC y al estudio DECLARE? Yo diría que lo más importante es que los pacientes del EMPA-REC eran pacientes más enfermos, todos en prevención secundaria, todos habían tenido o un evento coronario o un evento cerebrovascular, ¿ya? Y eso y tú cuando empiezas un estudio te gusta tener
en el estudio pacientes más enfermos, porque las diferencias se van a ver más rápido y van a ser más significativas. En cambio, en el estudio, y ese es el universo de pacientes del EMPA-RED. Por eso es que al principio se recomendaba por el EMPA-RED estos medicamentos en prevención secundaria. Cuando viene el DECLARE, el 60% de los pacientes estaban en prevención primaria y se vieron los resultados. Y por eso es que tú ves que ya en el 2000, si la memoria no me es ingrata, alrededor del 2018-16, ya las guías europeas de prevención cardiovascular ya te ponen que los inhibidores SGLT2 son útiles en los diabéticos, prevención primaria y secundaria, para disminuir el desarrollo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces yo diría que el EMPA-RED y el DECLARE son estudios que se complementan y que amplían el horizonte de pacientes diabéticos a quienes podemos administrar estos medicamentos, tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, con varios factores de riesgo. Porque el paciente diabético de bajo riesgo, como tú sabes, Ernesto, no existe. Entonces, hay pacientes de riesgo intermedio, de riesgo alto, pero el DECLARE nos amplía para pacientes en prevención primaria con riesgo cardiovascular. Muy bien, dime una cosa, Joffrey, la combinación con metformina de los inhibidores y la dosis que tenemos que utilizar de empaglifloxina. Mira, en el EMPA-RED se usaron 2 dosis de EMPA, 10 y 25, y se vio que la de 25 no daba mayor protección que la de 10. Entonces, en general, vamos a usar la dosis de 10, ¿no es verdad? Ahora, la mayor parte de los estudios fueron con estos inhibidores SGLT2 on board, o sea, en pacientes que ya estaban tomando metformina, ¿ya? Y la metformina ha demostrado reducción de mortalidad cardiovascular, pero se toma mucho tiempo. En los seguimientos del UKPDS a 10 años se ven diferencias en ese sentido. De manera que son complementarias y yo diría que se combinan muy bien la metformina con los inhibidores SGLT2 por la disminución de la producción hepática de glucosa y también y sobre todo en los pacientes diabéticos obesos, en donde los inhibidores SGLT2 y la metformina pueden ser una muy buena combinación. Sí, Joffrey, nos hemos quedado realmente sorprendidos porque hemos visto que no hay una sola causa-efecto de los inhibidores SGLT2. Hemos visto la arteriola aferente, cómo se dilata, la eferente, cómo está en el daño, y ya mucha gente está hablando de los ARNI con los inhibidores SGLT2 para pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección menos del 35%. ¿Qué implicancias tendría, esta es una pregunta, a nivel de arteriolas? Porque si nosotros nos damos cuenta también, los ARNIs al tener valsartán dilatan la arteriola eferente, sobre todo para disminuir la presión glomerular, y los SGLT2 que dilatan la arteriola aferente habitualmente. Es un mecanismo sinérgico, es un mecanismo compensador. No se han hecho estudios al respecto, pero tenemos que tener mucha cautela porque no se ha hecho ningún estudio combinando ese tipo de medicamentos. Esa es la primera, y después se me va a olvidar cuál es la importancia del Emperor en que 20% de los pacientes estén usando ARNI. A ver, la primera pregunta. Los ARNIs, después del estudio Paradigma, tienen una recomendación nivel 1 para falla cardíaca. Entonces, y cada vez más los ARNIs están reemplazando a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué pasa en las arteriolas con estos medicamentos? Con los inhibidores SGLT2
se produce una constricción de la arteriola aferente, lo cual obviamente te va a proteger de la hipertensión glomerular, pero también te puede hacer que tu tasa de filtración glomerular se reduzca inicialmente. ¿Qué efecto tienen los ARNI sobre la arteriola aferente? Ya hay varios mecanismos, pero los ARNIs producen vasodilatación de la arteriola aferente, ¿ya? Y el valsartán va a producir vasodilatación de la eferente. Entonces, a nivel de la arteriola aferente, los ARNIs y los inhibidores SGLT2 tienen acciones que son contrapuestas. Entonces, allí la titulación de la dosis del ARNI y el efecto hemodinámico y el seguimiento de la función renal nos van a ir permitiendo esta modulación. Pero sabemos de los efectos sobre la arteriola. Pero aun cuando no se han modificado todavía las guías, en la última reunión del Congreso Europeo ya se ponen los 4 pilares en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Los beta bloqueadores, los ARNIs, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2. Y ya la titulación ya no es tan vertical, sino horizontal. Y los inhibidores SGLT2 realmente no necesitan titulación. Tú das una dosis y esa es la dosis. Hay nefrólogos, el doctor Ortiz opinaba que en algunos casos él utilizaba la mitad de la dosis, está bien. Y la titulación siempre será un arte y una ciencia, ¿ya? De manera que hay que ir titulando para llegar a las dosis objetivos, pero si no logro las dosis objetivos, sabemos que aunque no logre esas dosis, se logran los beneficios cuando yo combino. Y si tú ves el Emperor Reduce y el TAPA Heart Failure, la utilización de bloqueadores del RAS era muy alta. La utilización de ARNIs en el TAPA era solo 10%, y en el Emperor ya era del 20%. En el Emperor, por lo tanto, deberíamos considerarlos mejor tratados basalmente a los pacientes. Muy bien, Joffrey, yo creo que hemos agotado es una forma de decir, esto aquí realmente no se agota y podríamos estar bastante más tiempo de que hemos utilizado de la sociedad de cardiología, de la paciencia, de los médicos, que créanmelo, yo estoy viendo acá el número de asistentes no ha disminuido desde que empezamos la reunión. Quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Guayas, quiero agradecer a Joffrey Lara por la brillante disertación, a Boehringer Ingelheim por su apoyo no condicionado para esta conferencia, y eso de ahí es muy importante. Marlon, ustedes están haciendo un trabajo espectacular, estamos ansiosos ya de que la próxima semana comenzar el Congreso de Prevención Cardiovascular. Estamos como Sociedad de Cardiología dando todo el apoyo que se necesita para este evento y estamos a la entera disposición. Joffrey, muchas gracias. Marlon. Gracias a ti, gracias a Marlon, gracias a todos. Y gracias a los asistentes por su paciencia. Gracias, Ernesto y Joffrey. Si me permiten 3 minutos, por favor, de su tiempo, y a nuestro auditorio igualmente, expénsenos, por favor, 3 minutos para dar el cierre y clausura a este segundo curso virtual de actualización en cardiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Antes que nada, permítanme expresarles mi felicitación y mi respeto a 2 maestros de la cardiología ecuatoriana, como es el doctor Ernesto Peña Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Guayas, y al doctor Joffrey Lara, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo del Guayas, no solo por esa excelente y brillante presentación de Joffrey, sino también por esa moderación para topar esos puntos álgicos de la cardiología y con estos nuevos fármacos que creo todos los estamos aprendiendo, los estamos conociendo y que han sido expuestos por Ernesto. Realmente mi felicitación y mi respeto a esta presentación. En segundo lugar, no tengo un discurso prefabricado, pero quiero, a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha,
en calidad del doctor Vladimir Ullauri, en calidad de presidente de la sociedad de nuestro núcleo, del doctor Bolívar Sáenz como vicepresidente, y de todo el directorio y de todos los miembros de la sociedad, nuestro agradecimiento a este auditorio que semana a semana en los últimos 7 meses de esta pandemia nos ha acompañado. Ustedes han sido nuestro objetivo, nuestra iluminación para poder presentar todos estos temas en los cuales, pienso yo, todos los colegas hemos aprendido un poquito. Así que esto es la forma de ir creciendo día a día. Todos los médicos, no necesariamente ser cardiólogos o especialistas, sino todos los médicos que se encuentran en cada uno de los rincones de nuestro país. Para ustedes ha sido este curso de virtual en actualización en cardiología. Y por esta razón quisiéramos tener, vamos a decir, el agrado de invitarles para la próxima semana continuar con esta formación, como es nuestras jornadas internacionales de cardiología en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología. Así que, sin más, yo quiero expresarles a todos y sin cerrar esta sesión también a la industria farmacéutica que siempre nos ha acompañado semana a semana. Muchas gracias a todos ustedes y a todos nuestros colegas que han sido expositores en este curso. Realmente nuestra gratitud, nuestro respeto y admiración, y como siempre, contar siempre con ustedes con esta colaboración. Creo que este curso, esta pandemia, si algo bueno nos ha traído, es al habernos permitido unirnos. En esta noche, por ejemplo, estamos la sierra y la costa unidos en una sola, así que yo pienso que este es el mejor regalo que nos ha podido dejar esta pandemia, permitirnos unirnos el Ecuador entero y aprender todos los médicos, porque nadie es dueño de la verdad, pero sí dueño de su destino, y el destino se lo forja día a día con el conocimiento, con la búsqueda del conocimiento. Así que, sin más, quiero agradecerles a todos. Dejamos cerrado o oficialmente clausurado este segundo congreso, este segundo curso de educación médica continua, y a continuación, como siempre ha sido la costumbre en los últimos 2 meses, nuestra invitación para las jornadas que ya lo comenté del Congreso con la Sociedad Interamericana de Cardiología. Sin más, buenas noches con todos, felicidades y hasta la próxima semana. Buenas noches. Chao. Chao. Adelante, Andy.